buenas noches, mi nombre es Leiby Xiomara Sierra de la Universidad Tecnológica UTH, cursando la carrera de Derecho en la clase de Filosofía con el máster Guillermo Brand. Yo les voy a hablar el vitalismo y el problema de la vida. El vitalismo aparece históricamente como una reacción al mecanismo, el cual reduce la esencia de la vida, procesos físicos y químicos. Los vitalistas afirman que en los cuerpos vivos existe algo que no se resiste al análisis físico y químico y que no puede ser explicado con base al principio de la casualidad. ¿Qué es el vitalismo en el origen de la vida? El vitalismo se caracteriza por postular la existencia de una fuerza o impulso vital sin el cual la vida no podría ser argumentada. Tras retomar las ideas del médico y químico alemán Georg en 1960-1734, sus miembros creían que el alma era el principio vital que controlaba el desarrollo. De acuerdo al vitalismo, los organismos vivientes disponen de una fuerza inmaterial, vital, que les permite diferenciar de los objetos animados. Dicha fuerza no es la energía que reconoce la física, sino un impulso diferente que posibilita lo que es la vida. El vitalismo se proyecta en la realidad que se considera en la vida y sus creaciones propias, la vida individual del hombre en concreto, y no la noción de vida considerada en toda su abstracción. Nos referimos a una filosofía de la vida, pero de la vida que vive en cada uno de nosotros. ¿Qué es? El vitalismo es una doctrina de la filosofía que se caracteriza por afirmar y exaltar la vida y sus consecuencias. Los vitalistas ven la vida como la principal realidad y se esfuerzan en entenderla, pero no tienen uniformidad debido a las diferencias en cómo conciben la vida. El vitalismo considera que la vida es más básica que la razón y que esta última surge de aquella y no al contrario. Para estos pensadores, por lo tanto, la filosofía debe abandonar las viejas aspiraciones y métodos de racionalismo y dejar de buscar un conocimiento absoluto, definitivo y seguro, al que no consideran sino una ilusión creada precisamente por las necesidades vitales del individuo. Su interés principal es conocer y aclarar la vida. Su objetivo general es definir el carácter de la entidad sustancial. Los vitalistas establecen que no equivale a la energía que establece la física, ni la química, ni la biología, ya que identificarla con ellos sería aceptar explicaciones mecanicistas. La historia del vitalismo surge de la mano de una serie de pensadores quienes tenían como característica principal el guiarse por una especie de irracionalismo, el cual surgía como una reacción ante los diferentes movimientos revolucionarios socialistas que surgieron durante la segunda mitad del siglo XIX. Se considera que el vitalismo es tan antiguo como el ser humano y que las perspectivas primordiales del mundo entero hablan de la existencia de un poder, fuerza o energía que rodea la creación y a sus elementos. Podemos encontrar diferentes nombres y características. Por ejemplo, alma, impulso vital, alge, fuerza vital, entre otros. El vitalismo se divide en vitalismo occidental y oriental. Las principales características y aportes fueron las siguientes. Entendía la realidad como un proceso, afirmaba que la libertad era la esencia del hombre, abandonaba el concepto tradicional de la razón, tenía dos manifestaciones principales, una era de carácter científico creada en contra del mecanismo materialista y la segunda era una manifestación filosófica o filosofía de la vida. Algunas de sus obras son las siguientes: La muerte de Dios, El origen de la tragedia, El anticristo. Dos de sus exponentes fueron José Ortega y Friedrich Nietzsche. Cabe resaltar que el mayor peso, sin duda, es sobre Friedrich Nietzsche. De sus obras se pueden extraer críticas y consecuencias. Para este filósofo, la vida tiene un sentido biológico-cultural, es un impulso natural y es vivencia. Su actividad crítica se resume en 3 puntos: crítica a la moral, crítica a la metafísica y a las ciencias positivas. Su origen, ¿verdad? ¿Dónde surgió el vitalismo? El vitalismo surgió de la mano de una serie de pensadores, ¿verdad? Una serie de pensadores que se caracterizó por una especie de irracionalismo como reacción a los varios movimientos revolucionarios socialistas de la segunda mitad del siglo XIX. El vitalismo en la biología se conoció como vitalismo a una teoría que nació
a fines del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Seguidamente siguió el siglo XIX, con el nombre de animismo, lo cual fue fundador George Ersner, un médico que se encargó de investigar el origen de la vida. Se decía que el organismo tenía un espíritu vital, ¿verdad? O sea, que nuestro organismo era un espíritu vital, era una esencia que se encargaba de defender que las diferentes situaciones ocurrieran dentro del organismo, eran, por ejemplo, ocasionados debido a la acción de un conjunto de fuerzas vitales que caracterizaban los seres vivos. Vitalismo, el problema de la vida. El vitalismo es una teoría pro-científica, según la cual los organismos vivos se caracterizan por tener una fuerza o impulso vital que la diferencia de formas fundamentales de las cosas inanimadas, y de forma fundamental está sujeta a las leyes fisioquímicas generales. En algo más sencillo, el vitalismo nos dice que, ¿verdad?, las identidades tienen vida, contienen algún tipo de espíritu. El vitalismo, ¿verdad? El vitalista concibe la vida como realidad principal. Estos filósofos no tienen uniformidad doctrinal, o sea, diversas maneras de concebir la vida. Unos tienen en cuenta lo biológico y otros lo biográfico. La vida se divide en dos sentidos: el biológico, el biográfico, histórico. Tenemos también el pensador Bergson. Impulso vital, universal, que lucha contra la materia. Podemos decir que así se origina el vitalismo y el problema de la vida. Muchas gracias.